Nosotros vamos a hacer la clausura. Hoy nos acompaña, como siempre, nos acompañó desde el principio nuestro decano, Dalí Miranda. Él siempre ha estado presto, cualquier cosa, de todas las actividades que hace el Departamento de Filosofía, como lo mostramos en el 19º Foro Nacional de Filosofía, que fue un éxito total. 2 días ahí en Bellas Artes y en... No, en Bellas Artes y en la Perla, 2 días, y después nos fuimos para Puerto Colombia, que no se había hecho eso, y me pareció que fue un éxito con todas las debilidades y con todos los defectos que hay en nuestra universidad. Y Dalí siempre nos ha apoyado en eso. Yo le dije, acompáñanos. Despide hoy el conversatorio, que no se sabe si tú vas a estar el año que viene como decano, que creo que no. Te vas en marzo. Bueno, hasta de pronto inauguras ese también. Decano, bienvenido acá nuevamente para que nos clausure este conversatorio que ha sido muy importante hoy, este semestre. Bueno, un saludo cordial a todos. Me hubiera gustado decir también a todas. Pero no llegaron. ¿Y por qué se va? Chicas, ya se acabó el periodo. Último conversatorio. Para mí es un honor y gratificante el candidato estar acá en este espacio, que ya es un espacio sagrado, un espacio vital de la facultad y del programa de historia. Yo recuerdo que cuando yo era un muchachito que estudiaba ciencias sociales en la universidad, yo asistía al foro, al conversatorio de filosofía que se llevaba a cabo en la Amiga de la Rosa. Yo formaba parte del público que llegaba siempre a escuchar a los conferenciantes que traía el profesor Coley, el profesor Numa y Núñez Malachi. Y hoy estoy aquí cerrando este ciclo, el 34. El 34. Conversatorios filosóficos. Es uno de los espacios que se lleva a cabo sagradamente durante todos los años, todos los meses. Y es un espacio que incluso ya tiene su público. Aquí todos los conversatorios llegan casi siempre las mismas personas. Magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar. Que Barranquilla se conserve en este tipo de espacios en una ciudad que ha visto deteriorada su dinámica cultural. Pero este es un espacio de resistencia, este es un espacio de resistencia filosófica que le apuesta a la cultura, a una ciudad que parece mentira, pero por lo menos mucha gente está pensando que es una ciudad que pareciera que le estuviera dando la espalda a la cultura, porque yo me acuerdo que cuando yo era un jovencito, estudiaba en la universidad, Barranquilla era una ciudad de librerías. En el centro de la ciudad había cualquier cantidad de librerías. Toda la gente que está aquí sabe que no estoy diciendo mentiras. Hoy en Barranquilla solamente hay 2 librerías. La librería Panamericana, que está aquí en el centro comercial que tenemos adyacente a este edificio, y la librería nacional, que está en la 76 con 52, creo. 53. Entonces, eso es un indicador negativo para la ciudad. El hecho de que no existan librerías, grandes librerías, como las que existen en ciudades como Medellín y Bogotá, eso sugiere o deja mucho que pensar de una ciudad que perdió, el norte cultural. Afortunadamente seguimos teniendo personas que la lectura forma parte de su vida, y yo creo que debemos seguir resistiendo y convirtiendo la lectura y la filosofía como un espacio vital. Entonces, Numas, felicitaciones, agradezco mucho la invitación, y el otro año continuamos con el conversatorio filosófico. Claro, porque ya a él se le cumple su ciclo y creo que no tiene más otra vez experiencia. Bueno,
Ahora entonces sí vamos a comenzar la disertación del doctor Jean-Paul Vázquez. Él es magistrado del Tribunal de Cartagena, profesor más que todo en las facultades de Derecho. Lo conocí por allá en el siglo XIII, llovía, y él ahí nos conocimos en la Facultad de Derecho y de una vez entramos en lo que se ha llamado las afinidades electivas académicas. Nos identificamos de una vez y hemos seguido en una tertulia que se hace en los sábados en la Librería Nacional, y ahí siempre nos encontramos. A veces lo llamo para que participe en los foros, en las conferencias, en los conversatorios, y él siempre ha estado dispuesto a estar con nosotros. Le dije, él tiene un grupo de investigadores sobre la obra de Nieto Arteta, de Luis Eduardo Nieto Arteta, un gran investigador sobre la obra de Nieto. Y yo le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar algo que en Barranquilla no se ha trabajado casi, de Nieto Arteta. ¿Y cuál fue? Dice, bueno, la parte dedicada a la ontología regional en Nieto Arteta. ¿Cómo es eso? Y hacemos una disertación allá, te hace una disertación para hacer un diálogo, para ver qué es eso, cuál es el argumento desde el punto de vista biofilosófico que utiliza Luis Eduardo Nieto Arteta en su obra biofilosófica. Entonces me dijo que sí, tuvo algunos inconvenientes la vez pasada, pero él me dijo que él cerraba, y aquí está con nosotros. Profesor, doctor Jean-Paul, bienvenido otra vez, y esta es su casa. Gracias, maestro Dumas. Bueno, sea lo primero agradecer a todos los asistentes el día de hoy, así como a las directivas de la universidad. Ciertamente da tristeza eso que el maestro acaba de comentar, el señor decano, en relación con las librerías, pero al mismo tiempo da tristeza decir que lastimosamente algunas fuerzas pretenden cooptar el libre pensamiento. Hoy hablo como académico, no hablo en función del cargo que tengo. La toga las cuelgo a las 5 de la tarde, y porque me siento en mi casa de estudios, quiero compartir con ustedes unas breves reflexiones. No sin antes mandar ese mensaje que Diógenes quizás en algún momento irónicamente le respondió a Magno, y es: por favor, apártate, no me tapes el sol. La academia se respeta y no se puede pretender todo. Hoy vamos a compartir unas breves reflexiones alrededor de una de las instituciones más complejas en la filosofía propiamente dicha, que es el tema de la ontología. 3 acotaciones previas. La primera, este es uno de los temas más complejos en el plano filosófico, es decir, dentro de la filosofía pura. Lo segundo, no soy filósofo de profesión, simplemente una persona que es amante de la filosofía y se ha aproximado a las lecturas filosóficas a partir de la teoría jurídica, la filosofía del derecho. Así que reconozco mis omisiones o falta de formación en algunas temáticas y presento excusas si puedo llegar a alguna imprecisión sobre el tema. Y en línea con eso también preciso que no soy especialista en Husserl, que es la persona que más ha estudiado la temática de la ontología y la ontología regional propiamente dicha, ¿verdad? Porque con base en los planteamientos de él es que entonces algunos filósofos han emprendido el estudio de la ontología. Dicho esto, empiezo con la siguiente idea. Y no se me duerman, pero vamos a empezar con un ejemplo, y luego del ejemplo, entonces, vamos a las bases teóricas de lo que vamos a hablar y el por qué esto resulta muy importante para el derecho.
Entonces les pido el favor, cierren los ojos un minuto apenas. Vamos a hacer aquí un ejercicio rápidamente de tipo metafórico, pero para dar cuenta de esto lo que vamos a hablar. Imagínense, por ejemplo, con los ojos cerrados, que un día cualquiera, ubicados ustedes en una población de los Montes de María o en el sur de Bolívar, llegan a ustedes unas fuerzas militares, ¿verdad? Asesinan a gran parte de la población. Usted logra escapar junto con su familia por el río y luego de varios días de travesía logra llegar a la capital de ese departamento. Llega a esa capital, una ciudad bastante movida por el turismo, con las particularidades propias de toda ciudad de este tipo. Logra usted acercarse donde unos familiares y otro grupo de su familia, ante unas amistades. Se acerca usted ante estos y vive en lo que conocemos como el famoso cuarto de San Alejo. Ahí, a partir de las incomodidades, entonces a usted le toca enfrentar todas las situaciones, ¿verdad? Y finalmente, con los años, es que usted busca los servicios de un abogado, pretendiendo acudir al sistema judicial y pidiéndole a ese sistema judicial le reparen por los daños que han sido sufridos usted y su familia con ocasión al desplazamiento al que se ha visto forzado. Usted acude al sistema judicial bajo el entendido de que hay una norma jurídica que le dice a usted que aun cuando debiera haber demandado en el término de 2 años, lo cierto es que ante delitos de lesa humanidad usted puede acudir en cualquier tiempo. Y usted acude al sistema judicial, pero el sistema judicial con los años después le cierra la puerta y le dice, lastimosamente llegaste tarde. Es decir, cuando ustedes abren los ojos y se les presenta este escenario, ¿qué encuentran? Un escenario muy parecido a la hora ante la ley de Kafka, ¿verdad? De aquel campesino que se acerca a tocar la puerta y un vigilante le dice, no puedes entrar, ¿verdad? Y él le dice, pero quizás más adelante, no puedes entrar, lo exploraremos, pero en todo caso te advierto, antes de mí existen unos vigilantes mucho más fuertes que en todo caso hasta yo mismo odio, porque generan barreras frente al sistema. ¿Por qué acudo con esta metáfora, con esta historia? Porque a partir de esta situación fáctica, de este ejemplo, me aproximé a esto de lo que les voy a hablar hoy, ¿verdad? Cuando hablamos de ontología, debemos tener en cuenta que existen muchas aproximaciones teóricas frente a lo que se entiende por esta. Básicamente, en el plano del derecho propiamente dicho, existen 3 perspectivas de estudio o 3 orientaciones. Una, entender que por ontología hemos de referirnos a aquello que es el objeto del derecho. En este caso, las normas, los enunciados normativos, las conductas, las instituciones o la forma en que se resuelven los conflictos. Una segunda perspectiva, en sentido tradicional, es aquello respecto del cual debería ser el derecho. Es decir, más que todo nos orientamos hacia el ideal de lo que debiera ser ese derecho, entendiendo por derecho o bien una técnica de control social o una ciencia en criterio de algunos con pretensiones de establecer criterios de universalidad, de coherencia, de sistematicidad. Y un tercer tipo o una tercera perspectiva o orientación, y es asignarle al derecho un conjunto de conceptos, de categorías abstractas, ¿verdad?, carentes de practicidad, pero que se establecen allí para cumplir con ese propósito metodológico, ¿verdad?, cuál es regular las relaciones humanas dentro de un Estado. Pues bien, algunos, bien sean por los estudios que han desarrollado con una formación básica en derecho o porque desde la filosofía se han aproximado al derecho, saben que un gran trabajo teórico que pretendió erigir el derecho como ciencia es el trabajo de Hans Kelsen. Hans Kelsen fue un gran teórico que en una obra conocida como la teoría pura del derecho trató de erigir a esta técnica por algunas disciplinas en el nivel o rango de ciencia.
Y Kelsen, entre comillas, entendió que básicamente el objeto del derecho ha de serlo la norma jurídica. Pero posterior a sus trabajos han existido unas malas interpretaciones alrededor de lo que eso significa y se ha entendido por algunos de manera equivocada que el derecho no es otra cosa que aquello que el legislador ha previsto, ¿verdad? Es decir, se ha caído erróneamente por algunos en un formalismo jurídico, no entendiendo que el mismo Kelsen, al momento de depurar el objeto de la ciencia jurídica, entendió que la norma siempre está sujeta a un proceso de transformación a partir de la manera en cómo el sujeto se aproxima o interpreta ese objeto. Kelsen señala entonces que el acto creador de la norma es un hecho que existe en un tiempo y en un espacio determinado y que puede ser percibido por nuestros sentidos. Este hecho puede ser descrito mediante un enunciado del ser, pero este hecho es diferente respecto al significado, esto es la norma, que es el objeto de la teoría del derecho propiamente dicha, y no puede ser descrito mediante un enunciado, sino a partir de la interpretación de ese deber ser. Con esto, ¿qué quiero significar? El derecho, señores, no se agota en la descripción abstracta o con pretensiones de universalidad descrita en una regla jurídica que tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, sino que el derecho ha de entenderse a partir precisamente de esa aproximación que hace el sujeto cognoscente y la interpretación que en un contexto en particular, bajo unas situaciones históricas, políticas, económicas, ¿verdad?, ha de darse. Y esto porque es importante tenerlo en cuenta, porque las más de las veces quienes aplicamos el derecho hacemos una aproximación reducida, literal o limitada a eso que se establece por el legislador. Y lo cierto es que cada vez que los jueces, los magistrados, o utilizando una expresión en sentido amplio, los operadores judiciales o operadores jurídicos se aproximan a la regla jurídica, lo cierto es que vuelven sobre ella, ¿verdad? Y lo que en últimas existe no es otra cosa que unos elementos básicos o mínimos respecto de un sistema, ¿verdad? Sistema, repito, que tiene unas pretensiones de universalidad, de coherencia, pero que se vuelve dinámico en la medida en que la sociedad exige precisamente de esas autoridades judiciales o de esas autoridades administrativas, es decir, de esos operadores, una adaptación a las condiciones particulares. Ahora, todos sabemos que el hecho social llega primero. Por lo general el derecho llega tarde, es decir, la regulación llega tarde. Por eso es que, por ejemplo, vamos a observar que comportamientos o conductas humanas que de pronto no tienen un reproche o una sanción, posteriormente llevan a que el legislador las entre regular. Siempre, por ejemplo, en el derecho penal se suele citar el caso del secuestro, por ejemplo. El secuestro no era previsto inicialmente como un delito, pero en la medida en que se demostró que esas conductas generaban lesiones a bienes jurídicos colectivos, entonces se entró a tipificar, que es la expresión que nosotros utilizamos, o a sancionar esas conductas y establecerles una sanción. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ahora a la categoría de las llamadas ontologías regionales y el porqué de su importancia, ¿verdad? Para eso voy a apelar a quienes han estudiado en mejor medida esas figuras y, como bien lo dijo el profesor Numas, dentro de nuestro sistema, dentro de nuestros grupos de intelectuales, quizás quien mejor lo desarrolló fue Luis Eduardo Nieto Arteta. Luis Eduardo Nieto Arteta, como muchos saben, fue magistrado entre el 54 y 56, pero previo a eso tuvo un gran desarrollo filosófico en España, en Argentina, y fue en Argentina en donde conoció a Carlos Cosio, un gran teórico que tuvo discusiones muy importantes con Hans Kelsen. Tuvieron contrapuntos en cuanto al desarrollo de la teoría positiva de la que hablaba precisamente Kelsen, y Kelsen, acudiendo a los trabajos de Husserl, intentó desarrollar, ¿verdad?, una concepción mucho más amplia de la ontología jurídica, entendiendo que si bien los sistemas jurídicos
establecen enunciados normativos abstractos con pretensiones de universalidad, ellos nunca pueden de olvidar la labor de interpretación que hacen los operadores en los territorios, ¿verdad? En los territorios. Entonces, Nieto señala, por ejemplo, enunciados como este. La realidad se concibe como un conjunto de esferas diversas que tienen cada uno un determinado modo de ser. En toda realidad social hay una materia y una forma determinadas, y la materia de la vida social no se presenta siempre en el mismo contenido. Agrega el tratadista, la norma es un esquema de interpretación de la realidad y la forma, es decir, la expresión formal de la norma tiene un condicionante lógico desde el punto de vista social, pero toda realidad jurídica ha de estar condicionada inevitablemente a los hechos y a la interpretación que de esos hechos se haga en un tiempo y en un espacio determinado. Por tanto, las reglas del derecho no se aplican automáticamente. Esto porque es importante, señores, de cara al ejemplo que les planteé ahorita. Porque si bien en los sistemas jurídicos contemporáneos los legisladores, llámese congresos, parlamentos, establecen enunciados normativos, repito, con pretensiones de universalidad, de coherencia, es decir, ante situaciones de laguna, tratan de colmar esos vacíos. Cierto es que toda la verdad no está dicha en esa mera enunciación, ¿verdad? No está dicha en esa mera enunciación, porque esa enunciación normativa habrá de leerse y aplicarse en el contexto espacial y temporal que se ha de resolver. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el caso que les puse de presente, que es una situación que pasa todos los días en el área en la que yo me desenvuelvo profesionalmente, observamos que mucha gente acude al sistema judicial bajo la confianza que ese sistema le señala de lo que es una norma, pero la interpretación de esa norma cambia con el tiempo, ¿verdad? Cambia con el tiempo, y eso puede llegar a emociones políticas de frustración en el sistema cuando quiera que las reglas han cambiado. ¿Por qué les digo esto y por qué les toqué el caso de los desplazados? Porque, a ver, nuestro legislador en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso tiene una norma que dice que toda persona que se crea víctima de un hecho, una operación, una actividad en donde el Estado o particulares que ejercen función administrativa les generen daño, debe acudir en un tiempo determinado. En este caso, 2 años. Pero las altas cortes en algún momento señalaron que ante situaciones de delitos de lesa humanidad, las víctimas pudieran acudir en cualquier tiempo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que esa postura interpretativa, ese decir del derecho, cambió con el tiempo, ¿verdad? Y todos los procesos en curso se ven trastocados con esa nueva interpretación. Ahora ustedes me dirán, Jean Paul, pero yo no soy abogado, pero he escuchado que existen unos criterios de interpretación frente a las normas, unos criterios temporales, unos criterios de jerarquía, ¿verdad? Y todos lo sabemos, son criterios que desde antaño se han construido y que están compilados en unos apartes del Código Civil o en lo que se conoce como la Ley 153 de 1887. Pero señores, lo cierto es que frente a la interpretación que se hace del derecho, no existen unos elementos mínimos. De ahí la importancia entonces que entendamos que si bien el derecho entra o tiene la pretensión más bien de regular hechos sociales, y esos hechos sociales pueden dar lugar a que el derecho evolucione, porque el derecho no puede ser estático, el derecho tiene que ser dinámico, así como lo es la sociedad. Lo cierto es que también el derecho puede entrar en sistemas de incoherencia cuando no se regula o no establece unos elementos mínimos frente a la interpretación. Ahí hay una gran omisión legislativa, por eso la providencia que desarrolla este elemento de ontología regional aborda el punto a partir de las interpretaciones de Cosio, a partir de las interpretaciones de Falborda, del que precisamente has hablado, y a partir de las interpretaciones de Nieto Arteta. Pero no se queda ahí. Finalmente, ¿qué hace la providencia para poder justificar una interpretación normativa diferente a la prevista por el legislador? Hombre, acude a los trabajos de el finado maestro Alfredo Correa Andrey, que fue quien mejor estudió el fenómeno del desplazamiento, y trata de demostrarle
en ese caso en particular, que los hechos dan lugar a una nueva interpretación distinta a la que las altas cortes han hecho sobre el particular. Con esto, ¿qué quiero decir? La ontología regional es una figura que en el plano del derecho puede ser utilizada por los operadores para efectos de plantear reinterpretaciones a lo que el mismo sistema establece, ¿verdad? Es una figura que puede permitir interpretaciones más cercanas a la realidad, más cercanas a los contextos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de ontología regional, también podemos hacer referencia a las instituciones, ¿verdad? Todos sabemos que nuestra Carta Política, por ejemplo, intentó aproximarse a ese elemento cuando reconoce la posibilidad de que nuestras entidades territoriales hoy existentes puedan caminar hacia escenarios diferentes a los departamentos, ¿verdad? Por ejemplo, a regiones como existen o a sistemas autonómicos como existen en Italia, como existen en Francia o como existen en España. Pero eso sigue siendo un ideal. Todavía ello no se ha concretado, ¿verdad?, en normas que hagan posible ello. Pero a través de la institución de la ontología regional podemos acercarnos más a esas necesidades o a esas realidades de las comunidades o de los territorios, ¿verdad? Y creo que es muy importante estudiarla porque así podemos hacer una resignificación, una reinterpretación de las instituciones existentes, así como del derecho mismo imperante en un momento determinado. Esas eran las ideas que quería compartir con ustedes el día de hoy. Me gustaría hacer esto ahora dinámico para que ustedes hagan preguntas o planteen sus dudas frente a esta institución. Bien, está abierta entonces para dialogar. Cámara de Conversatorio Filosófico, el doctor de Asistencia, y venimos a opinar, intercambiar y hacer preguntas. Algunas sugerencias. El doctor. Gracias. Doctor, felicitaciones. No soy abogado, pero no se puede quedar una charla esta sin una sola pregunta. Por eso la voy a hacer. Primero voy a hacer una reflexión yo y al final voy a hacer una pregunta. ¿Acaso todas estas normas, códigos, leyes de nuestro código civil, penal, criminal, especialmente el civil y el penal laboral, han perdido su aplicabilidad desde el punto de vista de la efectividad frente a la inmensa demanda? Como un ejemplo, en salud, las demandas, las tutelas, se desbordaron de 1.300.000 a 1.700.000 frente a los organismos judiciales por no atención, por no entrega de medicamento, por no de servicios de salud, y a su vez han cerrado 1.100, 1.200 instituciones por el servicio de salud, porque el ciudadano común acude a ellas y no le prestan el servicio que se merece a pesar de estar pagándolo. Entonces acude a las instancias judiciales y estas no son atendidas porque este gran número de demandas ha desbordado pero lejos la capacidad del sistema judicial colombiano. La segunda es la pregunta: ¿qué queda del código napoleónico al código que actualmente nosotros estamos usando en nuestro país? Bueno, frente a la primera pregunta, una cuestión previa. Una de las temáticas más complejas dentro del derecho es la definición misma o el concepto de lo que entendemos por tal, ¿ya? Podemos entender por derecho aquello que es su objeto, es decir, la norma jurídica, o lo que debería ser aquello. Podemos también entender por derecho los ideales o los elementos que le dan pretensiones de justicia. Entonces son escenarios diferentes o esferas de definición
Porque en un plano estamos en el plano ontológico, en el deber ser, es decir, el plano de la norma, en otro estamos en el plano axiológico, en el plano de los valores, ¿verdad? Que es el criterio de justicia, de igualdad, toda esa parte romántica o bonita del derecho. Pero si entendemos el derecho como técnica de control social, ¿verdad? Vamos a comprender que hay unos elementos mínimos de universalidad, de plenitud, ¿verdad? De confianza, pero que el que las cosas correspondan en efecto a eso que se pretende, ya es un plano de eficacia. O sea, ya es un tema de sociología jurídica, es decir, si aquello que se pretende regular colma realmente las expectativas o no de ese destinatario que es la sociedad. Entonces, hecha esa cuestión previa, o esa aclaración, me ocupo de tu pregunta. Es decir, básicamente tú señalas, hombre, Jan, hay una realidad y es que el ciudadano a pie, ante la frustración de un sistema, ha tenido que utilizar un mecanismo excepcional, que es la acción de tutela, para efectos de lograr amparo de sus derechos cuando quiera que el sistema mismo, la más de las veces, no le ofrece las medicinas o le retarda los procedimientos, es decir, todas esas cosas que todos conocemos, y eso a la postre genera una congestión judicial. Es más o menos la idea planteada. Y ante eso, ¿qué te puedo decir? Es la realidad. Es un fenómeno que existe, pero es un fenómeno que existe producto de que las instituciones, quizás tal y como están concebidas, o no están colmando el propósito, o los actores del sistema han olvidado las finalidades bajo las cuales fueron erigidos. Repito, aquí hablo como académico y entiéndame porque es un poco complejo, hasta intimidante tener una cámara y un micrófono cuando quieres ir un poco más allá, pero esto es lo que resolvemos todos los días. Mira, yo estoy revisando y proyectando tutelas, aproximadamente casi que 10 diarias, porque proyecto 3 y resuelvo 3 de mis compañeros a los cuales les hago sala, y muchas están referidas a ese punto, al tema de la salud. Situaciones, por ejemplo, de adulto mayor que no le suministran los pañitos o no le suministran las toallas, a pesar de que el mismo sistema establece en una regla jurídica la obligación que existe de suministro de esos medicamentos o de esos insumos médicos, ¿verdad? Ante unas situaciones particulares, porque el plan básico así lo contempla, ¿verdad? Entonces, pero también te debo decir algo. También encuentro que dentro del mismo sistema, echa la ley, echa la trampa, te encuentras con situaciones como los famosos carteles de los pañitos, los carteles de las cremas, los carteles de, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Tampoco es posible que entendamos que el sistema hoy es perfecto cuando todos sabemos que el sistema tiene sus fallas, ¿verdad? Y ante el intento de modificarse el sistema, entonces tenemos el sistema uno de los mejores del mundo, en fin, ¿verdad? Repito, aquí hablo como académico. La realidad es que las tutelas siguen llegando, a pesar de que las altas cortes ya han sentado precedentes frente a los alcances de cobertura y demás. Entonces hay un problema de eficacia jurídica, es decir, hay que revisar las instituciones, ¿verdad? No puede ser que los jueces, que somos los terceros en la rama del poder público, que no estamos llamados a ejercer políticas públicas, seamos los que tengamos que estar llamando al orden cuando quiera que es el Ejecutivo y el Legislador quien les corresponde hacer las normas y el otro cumplirlas, ¿verdad? Nosotros simplemente nos toca utilizar la parte coactiva para efectos de materializar el cumplimiento de esas normas. Y tendremos que seguirlo haciendo tantas veces resulte necesario cuando se advierta la vulneración de derechos subjetivos, sean fundamentales o sean colectivos, ¿verdad? Porque ya ahí lo que hay es un problema entre el ser y el deber ser. Existe una norma que te establece unas obligaciones, pero el incumplimiento, ¿verdad? Ante el incumplimiento, ¿qué hace el ciudadano? Acudir al sistema judicial y decirle, mira, se están generando estas situaciones, ampárame, protégeme, porque realmente las normas, aun cuando existen, se están incumpliendo. Entonces es allí cuando uno tiene que hacer un pare
revisitar la institución, revisitar el sistema y ver si los actores del sistema están cumpliendo los propósitos bajo los cuales, pero ya ese es un tema que no nos corresponde a nosotros como jueces. Yo simplemente te puedo dar la radiografía de lo que todos los días pasa, ¿verdad? Ahora, el ocuparnos de tutela permanentemente frente a sistemas, problemas de salud, problemas pensionales, porque también esa es otra de las temáticas complejas en las que inclusive se puede decir existe hasta una burbuja, porque muchas veces tú das el derecho, declaras el derecho a partir de las pruebas y ves que aún así se sigue desgastando más el sistema. Entonces tú tienes que preguntarte, bueno, ¿será que lo que hoy existe necesita ser cambiado? ¿Ya? Yo creería que muchas de las instituciones hay que ajustarlas o hay que aproximarlas a aquello que decimos en nuestra Carta Política en el artículo 1, y es que Colombia es un Estado social y democrático de derecho. Es decir, tenemos que ver de qué manera hacemos de ese ideal algo fáctico, algo práctico, porque lo cierto es que al menos los problemas los seguimos recibiendo en gran cantidad nosotros los jueces, ¿verdad? Porque mientras que el juez penal, el juez laboral, el juez civil, el juez de lo contencioso, no se ocupe realmente frente a las problemáticas bajo las cuales se erige esa jurisdicción de la que hace parte, y se distrae o se ocupa, no digamos se distrae, se ocupa de estar apagando incendios mediáticos con tutelas que hay que fallar en 10 días o en 20, según el caso, va a seguir la congestión procesal. Yo no me puedo ocupar de un proceso de unas víctimas del conflicto desplazadas o que están pidiendo reparación frente a unas graves atrocidades porque estoy apagando incendios de una tutela de una persona que luego de haber colmado los requisitos de edad y tiempo de servicio, el sistema no le reconoce la pensión o le liquida mal para efectos de mantener la burbuja. O por ejemplo, aquella persona que no le dan los pañitos o no le dan los suministros médicos a tiempo, a pesar de que existen normas o existe un precedente ya decantado que le dice tienes que suministrar esto. Entonces ya es un problema de eficacia. Ahora, frente a tu segunda pregunta, tú dices, Jan, ¿será que el Código de Napoleón sigue vigente o qué tan vigente está? Tan vigente está que hoy lo seguimos aplicando, el Código Civil, lo seguimos aplicando, el Código Civil nuestro en parte traducido a partir de los trabajos de Bello, que se nutre precisamente del Código de Napoleón, lo seguimos aplicando. De hecho, los criterios de interpretación de las normas vienen desde allá, cosa que no existe frente a la interpretación que hacemos los operadores judiciales del derecho. Ahora, ¿qué tan vigente está? Yo te digo, es válido, es vigente, es un compendio normativo que se estructuró, se diseñó precisamente para tratar de darle coherencia al sistema, pero que hay que revisitarlo a cierto tiempo, ¿verdad? No necesariamente modificando todo el sistema, simplemente haciendo los ajustes entre los capítulos que lo componen. Por ejemplo, en el capítulo o en el libro de personas, todos sabemos, ¿verdad?, que quizás las reglas jurídicas previstas en ese momento, hoy necesitan unos ajustes. Y así lo ha hecho la Corte, así lo ha hecho el mismo sistema, reafirmando o, por el contrario, reinterpretando y actualizando las categorías vigentes. Y todos lo sabemos cuando estudiamos sentencias de la Corte, por ejemplo, que entienden, por ejemplo, hoy lo que es un matrimonio, ¿verdad? Ya de una manera mucho más amplia, porque el derecho es dinámico. El derecho es dinámico, así como lo es la sociedad. Ahora, si el derecho, sea que se entienda el derecho como ciencia o como técnica, sea cual sea el criterio que se tenga sobre el particular, lo cierto es que el derecho, en esas pretensiones de dirigirse sistemático, de tener un método, tiene que adaptarse. Y tiene que adaptarse a partir de las herramientas que el mismo sistema le establece, ¿verdad? Y esas herramientas son la interpretación, ¿verdad?, que los operadores autorizados dentro del sistema podemos hacer. Por eso es que ustedes observan que un actor como la Corte Constitucional, cada cierto tiempo, ¿verdad?, ante una demanda, revisita una regla jurídica y te dice, hombre, esa regla jurídica, aun cuando en su momento pudo resultar vigente, hoy hay que interpretarla así, ¿verdad? O es válida en el sentido de que se interpreta así. Pero para mí,
el código sigue siendo vigente, es un criterio, es un compendio normativo de avanzada. Hay quienes han abogado, han impulsado iniciativas en punto a actualizarla. Creo que hay que hacer unos ajustes correspondientes, sobre todo para tratar de regular estos nuevos bienes jurídicos, estas nuevas categorías. Una de ellas les hablé en el conversatorio pasado, la de los neuroderechos, o establecer una interpretación más amplia de lo que hoy existe frente a aquello que el legislador estableció. El legislador siempre llega tarde, porque primero llega el hecho social, pero eso no significa que lo establecido por el legislador sea la última palabra, es simplemente una aproximación fáctica y jurídica frente a una situación, pero esa situación tiene que revisitarse cada cierto tiempo cuando así lo merite las condiciones del caso en particular, ¿verdad? Es lo que te puedo decir. ¿Segunda pregunta? Gracias, muy amable. Gracias. Yo soy Richard Bernal, soy pensionado ya a esta edad. Permítame decirlo así, yo soy un experimentado docente de la Universidad Atlántica y de otras universidades. Soy civilista, aún ejerzo mi profesión. Ya no con la velocidad de antes, pero aún la tengo. Y no soy filósofo. Soy un amante de la filosofía, un aficionado a la filosofía. Me ha enseñado bastante el doctor Luna. Yo, señor decano, lo felicito a usted especialmente por su apoyo a este instituto, así le llamo yo a estas cátedras, que tiene tantos años de estar dándose. Yo no soy nuevo en esto, ese tiempo no venía por algunas circunstancias, pero siempre he estado al lado de él. Yo tengo, antes de hacer la pregunta, algunas consideraciones que hacer, porque noto que el caballero acá tocó un punto que es esencialmente de derecho. Pero primero quiero decir que cuando vi el título de la charla de hoy, la ontología, y lo poco que sé de filosofía es el estudio del ser, y dije, voy a aprender un poquito más de lo que es el ser. Y el doctor Jean Paul me está explicando algo al respecto. Me haría extenso y no lo voy a hacer, soy muy respetuoso del tiempo. Pero sí me quiero referir a lo siguiente. Yo particularmente como colombiano sí creo en la justicia de Colombia. Yo creo que los buenos somos más. En Colombia hay un buen sistema judicial. Hay muchos miembros de la rama judicial que cometen cosas que son desafueros. Son malos ejemplos, eso es cierto, es innegable. Y ha llegado a esta charla un punto álgido sobre una figura que no inventó el colombiano. La tutela existió en España hace mucho tiempo y en México se llama amparo, y la tutela ha servido bastante, porque en 10 días el juez tiene que fallar, en 10 días tiene que fallar, tiene que resolverle al ciudadano, y con todo y eso estamos metidos en un gran berenjenal, porque yo soy de los que consideran que mientras no haya un músculo financiero para el Consejo Superior, que es el que rodea lo que es el sistema judicial en Colombia, vamos a tener estas vicisitudes. En Colombia tenemos 53 millones de habitantes aproximadamente. Realmente el número de jueces y de empleados son muy bajos. No puede ser, yo no soy laboralista, que un juez laboral haga 4 o 5 audiencias diarias. Eso es inaudito, realmente. Y no soy laboralista, yo soy civilista. Como no puedo usar del tiempo, me llama la atención la pregunta que hizo el caballero. ¿Qué ha quedado del Código Civil de Napoleón? El primer país de América que lo empleó fue Chile. Pues sí queda, pero muy poco. Muy poco. Cuando ese Código Civil se hizo, tuvo una gran influencia de la Iglesia Católica. Recuerdo algo que dijo: la mujer casada debe respeto y obediencia a los maridos. Consecuencia, la multiplicidad de crímenes contra las mujeres que no se dieron, que se siguen dando todos los días. Por principio
principios, póngale comillas, como ese, y otras y otras y otras. De ese código queda poco. Pero no porque el legislador nuestro lo haya cambiado, no, el legislador nuestro ha sido timorato. Ha sido timorato porque los más capaces no llegan al Congreso y a la Cámara, los más capaces. Llegan unos muy inteligentes, muy buenos, muy académicos, pero la gran mayoría son los que pueden comprar la curul y de eso no saben nada. Saben por qué ha avanzado un poquito el derecho en Colombia. Por la jurisprudencia. Y la jurisprudencia son aquellos dictámenes que sacan las altas cortes. Nosotros hemos tenido unas cortes excepcionales. Por ejemplo, la primera corte constitucional, después que la parió la Constitución Política del 91, era excepcional. Unos miembros, como el doctor Gaviria Díaz, por ejemplo, tipo inteligente, que sacaban unas posiciones muy clarísimas. Hoy en día, y eso me tocó aclararlo en una cooperativa de la cual yo hago parte, cuando se estaban cambiando los estatutos, y yo dije, hay que modificar. Aquí se admiten a los cónyuges, pero también a los compañeros y compañeras permanentes, y también a las personas que pertenecen al mismo género. Pues las señoras y los señores que estaban allí hicieron bulla, gritaron, etcétera. Pero eso no era una locura del profesor Bernal. Simplemente es que el derecho va avanzando, y el derecho civil no contempla eso, el Código Civil, no, es la jurisprudencia que lo ha cambiado. Hoy en día que se casen dos varones o dos mujeres es casi que normal. Yo particularmente he adelantado algunos trámites de matrimonio de personas del mismo sexo, porque la dinámica de la sociedad así lo exige, y el legislador tiene que regular, como dijo el expositor. Primero nace el fenómeno social y luego viene la normatividad. Tiene que ser así. Entonces antes no aceptábamos, por ejemplo, sino que solamente alimentos recibía el cónyuge. Dice el 411 del Código Civil, se deben alimentos al cónyuge, decía a los casados nada más. Y cuando usted presentaba una demanda de alimentos porque el individuo no le daba alimento a la señora que no era su cónyuge sino su compañera permanente, el juez de su época decía, no, el código dice que el cónyuge, ahí esta mujer que le ha parido 4 o 5 hijos y tiene 20 años de convivir con él o más, no tiene derecho a alimento, no, sino el código no acepta. La jurisprudencia lo cambió y dijo, el numeral primero del 411, yo soy experto de familia, por eso hablo así, dice que los alimentos se dan al cónyuge y queda así conforme está el código. Se declara exigible ese título literal, pero se extiende a los compañeros permanentes. Y ahora dijo en otra sentencia, pero se extiende también a las personas del mismo sexo. Se va adelantando y usted no puede desconocer un hecho que se da en Colombia y en el mundo. La dinámica de la sociedad es eso, y entonces hay que regularlo, lo que decía Jean Paul. Sale el fenómeno y luego la normatividad. Yo pienso esto para concluir. Con toda la problemática que tiene Colombia, que es terrible, el sistema judicial no es malo. Si se le fortalece y se selecciona, porque hace un tiempecito, no mucho, el juez lo nombraba, el político le decía, nómbrese a fulano en el juzgado civil municipal. Bien que malo, y es con concurso. Es bastante duro, tiene 8 años en el concurso andando. Apenas en marzo van a nombrar unos nuevos jueces. Ahí más o menos se avanzó un poquito. Lo que hay que hacer, pienso yo, las facultades como las de ustedes, hay que enseñarle al chico lo que se llama la argumentación, para que el que se vaya a desempeñar como juez sepa resolver una situación, pero con criterios jurídicos filosóficos, porque ahí es donde cabe la filosofía. Sí, ese es el punto. Sí, ese es el punto. Lo que pasa es que mucha gente mira la filosofía como algo que está allí
y que eso no es de masa, eso es de cantidad, está bien. Las cosas finas y buenas vienen en vasos pequeños. Sí, la familia no es para que haya 100 personas, 300 personas, pero al chico, al estudiante, hay que invitarlo a que venga a la charla, al estudiante, a que venga a la charla, y nosotros vamos a preservarlo. Permítame terminar diciendo lo siguiente, porque no voy a hacer uso de la palabra, sería un irrespetuoso. Yo quiero en esta tarde felicitar realmente al profesor Rumas y a este caballero de mi mano, porque hace muchos años, vienen como el llanero solidario luchando por esta situación. Yo recuerdo que hemos tenido, porque allí me incluyo, varios sitios de la ciudad, hasta nos botaban de la Perla, o yo no sé, de otro lugar, porque ya era tarde. La migra, perdón, cierto. Yo los felicito realmente porque ustedes han sido unos verdaderos guerreros en esta situación. Yo sé que algún día la historia reconocerá que la filosofía que existe en Barranquilla se debe a unos cuantos, entre eso está usted, y otras personas, realmente que sí. Y a los presentes, hombre, no desfallezcamos, vamos a impulsar, vamos a seguir en esto. Nuestros hijos lo necesitan, Colombia lo necesita. No basta únicamente con tirar una norma. No, hay que enseñar a la gente que estudiando es cómo podemos superarnos, no matándonos. ¿Cierto? Muy amable, gracias. No, recoge para terminar porque nos espera un cóctel ahí que nos invitaron. Breve, gracias. Te has mencionado sobre la represión del derecho de defensa sobre el derecho como ciencia. Eso implica la idea de neutralidad. La ciencia es neutral, da un conocimiento, da unos resultados. Voy a dar un ejemplo nuestro para ver que eso es precisamente dudoso. No porque el derecho sirva a alguien, a un individuo, sino por la idea que se esconde detrás, con esa pretensión de neutralidad. Aquí estaba mencionando el caso grave de la salud. Voy a mencionar otro que ha pasado como desapercibido, que es la no deducibilidad de las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables. Que lo que se hizo fue permitir a las empresas extractoras de esos recursos naturales no pagar regalías. ¿Por qué? Porque se incluía la explotación como un costo de producción. Entonces, explotan los recursos que son del Estado y la Corte dice de que no tienen por qué pagar regalías al Estado y los recursos son del Estado, a no ser que esos recursos que fueran concesionados. Entonces ahí ese tema sobre la neutralidad. Pero la pregunta, Lucho, ¿la pregunta cuál es? No, es un comentario. No. Lucho, por favor, ahí nos están esperando las picadas. ¿Por qué no hablamos ahí en las picadas mejor? Porque si no hablamos La última pregunta con Jairo ya. Breve, Jairo. Felicitarlo, profesor. Mi pregunta va a ser breve. Usted hace una aproximación, lo que yo puedo deducir al Estado Social de Derecho, la expresión. Pero me gustaría que aclarara un poco más cómo es ese Estado Social de Derecho a través de la concepción de Nieto Arteta. Y la segunda pregunta iría, ¿cómo podemos materializar esa idea de, me da la impresión de que Nieto Arteta es un buen liberal? ¿Cómo podemos aterrizar ese pensamiento liberal a esta Barranquilla que va en decadencia actualmente? Bueno, lo primero es decirte que Nieto Arteta no conoció el Estado Social y Democrático de Derecho como categoría, o sea, como institución, ¿verdad? Aun cuando tenía la rúbrica aquí de quienes lo señalaban de comunista, lo cierto es que Nieto era un liberal, era un demoliberal, si se quiere, un demócrata, ¿verdad? Incomprendido en esta ciudad. Es más, los invito realmente a que estudien a Nieto Arteta. Aquí se dice, vamos a hacer una jornada en homenaje a Falborda. Pregunto, ¿conocen la obra de Falborda? Gracias por decir eso. ¿Ya? ¿Conocemos el método propuesto por Falborda? Entonces, hay una carta muy famosa de Nieto en donde él precisamente da cuenta de eso. Las gentes que se dicen de cultura en Colombia dicen conocer la filosofía
o un autor, y lo cierto es que no conocemos nada. Ahí está la biblioteca con el nombre de Nieto Arteta. Hace unos años, con un grupo de amigos aquí presentes, hicimos una página web junto con unos estudiantes de Derecho. ¿Cuántas veces se consulta en la página? Más hace poco la biblioteca y ese grupo de amigos que están aquí presentes, hicimos varias jornadas académicas ahí y las personas que asistían eran máximo 10, o me equivoco. Ustedes saben que no es una realidad. Se hacía un esfuerzo inclusive hasta económico, logrando que profesores, otras personas llegaran de otras ciudades, y poca asistencia, a pesar de la divulgación existente. Ahí están los trabajos de Nieto Arteta, nunca se han digitalizado. Se digitalizaron en una página web porque los estudiantes prácticamente fueron invitados al proceso para que con celular en mano empezaran a escanear, pero ni siquiera porque había escáneres que nos suministrara la misma biblioteca, ¿verdad? Entonces, eso como para darte cuenta un poco de nuestras realidades locales y precisamente también hacer una denuncia frente a lo que está existiendo, ¿verdad? Por parte de quienes hoy pretenden divulgar cultura, pero hay unas incoherencias frente precisamente a aquello que se da. Ahora, ¿qué es un Estado social y democrático de derecho? Un Estado social y democrático de derecho es una forma de organización estatal en donde, además de los tradicionales derechos subjetivos o liberales reconocidos, también se reconocen derechos sociales, culturales, ¿verdad? Esa es la gran transformación que se da. Esa construcción como institución se da en Alemania por algunos teóricos, pero lo más importante de un Estado social y democrático de derecho es que se concrete, que se haga una realidad, ¿verdad? Porque si bajo una concepción formalista o literal de lo que entendemos por derecho no lo transformamos o no lo ajustamos a la realidad, no hacemos nada. El profesor Bernal les acaba de dar cuenta de varios ejemplos, ¿verdad?, de cómo el Código Civil, aun cuando vigente, se ha venido transformando en la forma de interpretarse en esas reglas jurídicas que inicialmente fueron concebidas a partir de la labor de interpretación que hacen los operadores judiciales, ¿verdad? Pero para que ese derecho se transforme, también es importante que los ciudadanos toquen la puerta del sistema, a veces demanden nuevas interpretaciones jurídicas, ¿verdad? O que pongan de presente hechos sociales en donde reclaman la protección de sus derechos, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo, así como piden la protección de sus derechos fundamentales, también denuncien las arbitrariedades que muchas veces nos vemos sometidos cuando el sistema manejado por algunos pretende precisamente llegar a acotar instituciones de libre pensamiento, por ejemplo, o cuando se da el abuso de la autoridad pretendiendo llegar a lugares sagrados, ¿verdad?, como las universidades. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque la democracia funciona en la medida no solamente en que los ciudadanos crean en ella o tengan confianza en ella, sino en la medida en que aquellas instituciones que la conforman se materialicen en una realidad. Ahora, si existe un problema de eficacia, habrá que revisitar las instituciones. Lo que les dijo el profesor Bernal es cierto, es decir, bastante hacemos los jueces en Colombia, ¿verdad? Todos tenemos grandes cargas laborales con pocos personales. Lastimosamente, cuando se compara el número de jueces o magistrados en Colombia versus las exigencias que sistemas como la OCDE exigen, se dan cuenta que estamos por debajo de esas medias existentes. Pero hay que seguir trabajando, estamos haciendo un gran esfuerzo, muchos trabajan hasta altas horas de la noche, muchos en pandemia, para que lo sepan, con sus propios recursos digitalizaron o hicieron posible la digitalización, porque todos sabemos que en pandemia muchos fallecieron, pero al mismo tiempo, para tratar de demostrar que la democracia y el sistema se mantenía, tuvieron que hacer esfuerzos económicos para que el sistema se mantuviera. Y fue entonces cuando surgieron las audiencias virtuales y todo esto que ustedes han escuchado. Ahora, frente a lo que usted ha planteado, que lo entiendo como un comentario, lo mismo que quien la antecedió, ¿qué decirle? Son formas
de aproximarse al derecho, ¿verdad? A partir de las reglas jurídicas preestablecidas. Muchos podemos estar o no estar de acuerdo con las decisiones judiciales, pero las decisiones de los jueces se respetan. Ahora, si usted no está de acuerdo con una decisión judicial, apele precisamente a las instituciones que el mismo sistema establece. Con esto, ¿qué quiero decirles? Hombre, no podemos seguir con actos de violencia. Tenemos que apelar a la razón jurídica. El derecho quizás ha sido la mayor construcción que como seres humanos hemos desarrollado. Tiene una pretensión de paz, tiene una pretensión de universalidad, pero es imperfecta como toda construcción humana. Pero esa construcción al menos establece unos elementos para reconceptualizarse, revisitarse, transformarse, actualizarse, pero es la única manera, ¿verdad?, de trabajar o de tratar de cabalgar hacia un sistema de paz. Pero el derecho, tampoco podemos ser ingenuos, no puede trabajar sobre ideales. Ahí es donde viene la parte coactiva del derecho. Sobre ideales. Ahí es donde viene la parte coactiva del derecho, ¿verdad? Un derecho, un sistema jurídico o el derecho para que funcione siempre tiene que tener la fuerza detrás. Por eso es que ustedes ven la frustración que ha generado lo que conocemos como los principios o el derecho internacional. Porque aun cuando la ONU o sistemas supranacionales se establecieron con normas muy loables, muy bonitas, lo cierto es que ellos sucumben porque ante escenarios coactivos entendemos que la regulación que existe da lugar a que unos cuantos manejen finalmente las posibilidades de materialización de la fuerza, porque sabemos que hay un grupo que maneja la posibilidad del veto, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede, guardando las proporciones, en los sistemas internos. Esto para decirles un poco que la fuerza siempre tiene que estar detrás, pero una fuerza acotada, una fuerza limitada, ¿verdad?, por la razón jurídica, que es la regulación que de esas instituciones o de esas conductas debe hacerse, ¿verdad? Con esto creo finalizar o dar respuesta a sus preguntas o a sus comentarios. Bueno, mis amigos, nos espera una picadita ahí. Gracias. No.